es difícil hablar de sociedad civil en Cuba y no mencionar a los disidentes, a los presos políticos y a todos esos elementos, ¿no? Del mundo de la política y de la ideología introducidos en el concepto más filosófico, más tranquilo de lo que es una sociedad civil, o sea, la otra cara del Estado, vamos a decir así, y que yo sitúo, y en eso coincido con Hegel, el idealista. En muchas cosas no coincido con el idealismo alemán, pero en esto sí coincido en que la sociedad civil está en el medio entre lo que es la familia, ¿no? De donde venimos todos, de esa comunidad tan legítima, tan antigua, anterior a la formación de los estados. La familia es, vamos a decir, la primera organización que nos ayuda a vivir en sociedad y tiene un componente único e insuperable, que es el amor incondicional de unos con otros en ese pequeño marco que luego se extiende. Y bueno, ahí viene la sociedad civil en el segundo nivel. Y más adelante, y como una cosa muy necesaria, no estoy quitando la importancia, el Estado. O sea, el Estado, la sociedad civil y la familia. Así lo veo yo. No todo el mundo está obligado y todas las opiniones son respetables. Bueno, todas las opiniones, no, casi todas, porque en esta época de la posmodernidad tenemos algunos vicios en la lengua, no solamente en el pensamiento, y eso de decir que toda opinión es respetable, creo que es una exageración. Toda persona humana, yo pienso que en eso sí debemos estar de acuerdo, creo que hay consenso, la persona humana es respetable, toda persona es respetable, pero toda opinión no es respetable, no. Es imposible que toda opinión sea respetable porque hay gente asesina, hay criminales de todo tipo, hay incluso movimientos políticos criminales que van contra el bien general, como la extrema izquierda o la extrema derecha o el fascismo, la idea de las mafias de esclavizar a un grupo de mujeres para inducirlas en un mercado de carnes, como antiguamente la esclavitud se hacía sobre todo con los africanos, pero también con los eslavos, ¿no? Bueno, yo creo que toda opinión no es respetable. Creo que en eso deberíamos estar de acuerdo, en que las personas son respetables, las opiniones no todas son respetables. La noticia de hoy, antes de seguir con este tema, es la noticia negativa para los cubanos. Creo que es negativa para el Estado-Nación, quiero decir, en general. Esto viene de Europa, con 393, exacto, 390. Bueno, la noticia es, realmente se reclama a Cuba la liberación inmediata de todos los presos de conciencia. Parlamento Europeo dice, con 393 votos a favor, 150 en contra y 119 abstenciones, la Cámara condena los abusos sistemáticos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y artistas independientes. Los eurodiputados denuncian las detenciones arbitrarias y restricciones abusivas a los movimientos y las comunicaciones, como arrestos y vigilancia domiciliarios, así como la tortura y los malos tratos perpetrados por el gobierno cubano. Esta resolución pide liberación inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, la dama de blanco Aymara Nieto, Michael Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo y Andy Dunier García, y de todas las personas detenidas, porque hay otras que no tienen nombres, ¿no?, por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También se apela a las autoridades cubanas para que retiren las acusaciones penales y abusivas y permitan a los exiliados regresar a su país, como en el caso de Junior García, y se está insinuando que es un exiliado. Hasta ahora teníamos pensado que no, pero bueno, los eurodiputados resaltan este tema y también resaltan que estos son solo unos pocos ejemplos de los cientos de cubanos que sufren la injusticia y la represión impuestas por el régimen. Esto tendrá consecuencias, creo que puede influir hasta en el precio de la carne de res. De la carne de res. Bueno, yo continúo y pronto le voy a compartir el link, pero quería tocar un tema, poner sobre la mesa, y esta es mi participación. Ustedes saben que más adelante yo soy de los que escucho, yo no soy de los que intervengo tanto, ni quiero poner el link aquí por si acaso quieren ya desde ahora ir entrando. Quiero resaltar esto de la sociedad civil porque, ya les digo, como ha sido tan manipulado por el discurso ideológico, pues es hora de depurar, quitarle escorias, suciedades a este concepto para que quede limpio, el concepto de sociedad civil. Bueno,
En la izquierda tenemos a Gramsci, preso político de los fascistas italianos, que dijo que el Estado, todo Estado, trata de seducir a la población entera de su territorio a través de la hegemonía cultural, y para esto usa a todos los sacerdotes religiosos y laicos, escuelas, medios de comunicación, para convencer a la mayoría de los ciudadanos de que es natural el orden establecido y es natural la jerarquía también dominante de las clases superiores sobre las clases subyugadas. Esa es la teoría de Gramsci, y según Gramsci, una revolución sería cambiar, derrotar, erosionar, ¿no? ese prestigio del sentido común impuesto desde arriba hacia abajo a través de los medios ya dichos, ¿no? Iglesia, escuela y vamos a decir medios de comunicación tan importantes hoy en día. Gramsci, a los pocos días, no duró 2 semanas después de haber sido librado de la cárcel, murió. Él era un deshabilitado, pero era un cerebro, y en algunas cosas pues todavía la gente se apoya para denunciar las hegemonías de los poderosos, sobre todo de la burguesía, que es la que desde la izquierda se apoya, sobre todo en esta postura de Gramsci, de la lucha, de las hegemonías culturales. Y bueno, hay acusaciones de ambos lados. Entonces se dice que un arrepentido miembro de la KGB soviética hablaba de que había que, vamos a decir, invadir en Occidente las cátedras, las universidades, y de ahí viene entonces la respuesta a ese supuesto testimonio de un agente de la inteligencia soviética, esa idea generalizada de que el marxismo cultural todo lo impregna. O sea, creo que Gramsci, este político que bajo el fascismo de Mussolini sufrió prisión y que se dedicó a pensar y a filosofar sobre la hegemonía del Estado, nos dejó, sobre todo a la izquierda, le dejó una ruta, ¿no? Una ruta para luchar por, entonces, no necesariamente a través de la lucha armada, sino a través de la lucha ideológica, por ir penetrando todas esas barreras que el Estado hegemónico burgués pone como trabas, como obstáculos para que los obreros no se emancipen, ¿no? De la supuesta explotación capitalista. Eso es Gramsci. Pero hablando de sociedad civil, yo quería referir 2 conceptos. Uno, que el Leviatán, escrito por Thomas Hobbes en el 1651, Thomas, un filósofo inglés, desarrolló una teoría según la cual nosotros somos individuos solitarios que por necesidad social pues llegamos a concertar varios contratos, mejor dicho, entre nosotros y la sociedad fuera del ámbito de la familia o del gremio, para vivir mejor y más cómodo, pero siempre a partir de un individualismo. Somos seres solitarios que llegamos al mundo de los contratos, y esto es lo que da origen al contractualismo. Viene de los contratos. Esa es la teoría del inglés aquel de 1651, de Thomas Hobbes. Él que hizo un libro, esto lo hizo en otro libro, no recuerdo el nombre, pero aquel libro fue uno de los libros más importantes de él fue el Leviatán, ¿no? El Estado. Yo quiero hablar ahora brevemente lo que nos dice la Biblia, ya que esto, aunque los ateos se rían de las narrativas y de las míticas historias, pues ha sido fundamento de mucha filosofía. Se ha secularizado y se ha llevado a la filosofía lo que ya estaba escrito desde hacía mucho tiempo sobre la persona, si la persona es individual, o si, como dijo Hegel más tarde, este filósofo idealista que hoy sí estoy sacando para apoyarme en él, sobre el concepto de sociedad civil. Hegel, todo lo contrario a lo que decía Thomas Hobbes sobre el contractualismo y los contratos del individuo solitario para vivir en sociedad. Él decía que no, que nunca somos seres solitarios. Hegel decía que jamás ha existido el individuo, que jamás ha existido el individualismo, en una palabra. No es que Hegel sea comunista, pero niega desde el punto de vista filosófico rotundamente la existencia de ese ser solitario que comienza a relacionarse a través de contrato con la gente. Ese ser solitario no existe, y decía Hegel. Y yo voy a la Biblia, porque tampoco aquí existe. Aquí dice en el Génesis 18, dice, dijo el eterno Dios, no es bueno que la persona esté sola. Le haré una ayuda enfrente de ella, de la persona. O sea, no es bueno que la persona esté sola, le haré una ayuda enfrente, una ayuda idónea, de ella. No importa si es Eva o Adán,
dice Dios, no es bueno que la persona esté sola, y le haré una ayuda frente a ella, frente a la persona. Entonces, ahí dejo la Biblia a un lado, que es el origen muchas veces de la cultura filosófica actual, secular ya, no religiosa, pero que mucha gente dice, no, no tengo nada que ver con ese pasado. Sí, ahí está siempre en la cultura. Y decía Hegel que nosotros somos personas porque otros nos reconocen. Desde que somos pequeñitos nos vamos formando esa identidad propia, esa personalidad, la vamos formando en nuestra relación con los demás, Eh, Más tarde sí, cuando crecemos y vamos al colegio y finalmente entramos en el mercado laboral, ya sea en un país que le dé más importancia a la política y a la cuestión social, o otro que le dé más importancia al mercado, o sea, una sociedad más a la izquierda, otra más a la derecha, otra más basada en el mercado, otra más basada en el estado político y en el socialismo, pues en definitiva siempre descubrimos que tenemos que pues tener en cuenta la sociedad política. Algunos forman parte de esa sociedad política. ¿Y cuál es la diferencia entre sociedad política y sociedad civil? Pues que la política son la gente que tiene el poder. El alcalde no es sociedad civil. El alcalde, el gobernador, el presidente del partido o del gobierno forman parte de la gente que tiene fuerza, de la gente que tiene poder, que dirige a la policía, a los jueces, a la burocracia. Y ese poder político no se puede confundir con la sociedad civil que somos nosotros. Tínima TV. Tínima TV es sociedad civil. ¿Por qué? Porque somos individuos que libremente hacemos una asociación, no dirigida por gobierno ni Estado, y en esa asociación espontánea, no forzada, pues puede ser que busquemos el lucro o puede ser que busquemos casi nunca el lucro. La sociedad civil trata de buscar causas más, vamos a decir, asociadas a la justicia social. Justicia social se busca, o causas enfocadas en conservar la limpieza de las ciudades o la limpieza de nuestro planeta. Eso es sociedad civil. Si nosotros queremos ayudar a un grupo vulnerable que el Estado, por cuestiones de distracción o de parcial orientación ideológica hacia otros asuntos, se descuida y no atiende a ese grupo, pues nosotros, los de la sociedad civil, tenemos el deber y el gusto de satisfacer esa necesidad justa, justiciera, sin necesidad de apelar al Estado y quejarnos siempre que el Estado tiene la culpa de esto, o el gobierno, que es lo que más le gusta al pueblo, políticamente hablando, cuando se queja. El gobierno tiene la culpa de esto. Bueno, pues la sociedad civil tiene sus deberes también, y esa es la sociedad política, la que está arriba, la que nos ocupa muy a menudo de estos deberes, ¿no? Y para eso estamos nosotros, lo de la sociedad civil. La sociedad política, vamos a decir así, que es la coerción. Nosotros, los de la sociedad civil, seríamos los que llegamos a un consenso, no nos fajamos tanto, no obligamos a nadie ni atemorizamos a nadie, porque el Estado o atemoriza o reprime de verdad, o el policía te mete miedo con su sola presencia, o te mete un bastonazo. Nosotros no, lo de la sociedad civil, nos agrupamos en gremios, sociedades culturales o de beneficencia, y tratamos de cumplir deberes sociales también, pero sin esos mecanismos autoritarios que tiene el Estado, ¿no? Que es coercitivo. Nosotros somos más bien gente que llegamos a acuerdos pacíficos, somos gente de consenso, aunque dentro de nosotros sí se pueden mover políticos, y ahí viene la confusión. Se pueden mover disidentes, y el disidente no busca consenso, ese siempre está buscando el problema, y donde nosotros tratamos de esforzarnos en llegar a un consenso, pues el disidente dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con lo que ha decidido esta comunidad. Ustedes son muy pacíficos, pero yo creo que hay que hacer cambios en el gobierno. Y bueno, ya ese sujeto no está tan insertado armoniosamente en lo que es sociedad civil, ya se está moviendo a la disidencia, porque se supone que la sociedad civil sea la otra cara del Estado, la no coercitiva, la que tiene autonomía, la que le da frescura a las decisiones más bien locales de nosotros o de gremio, pero que no viene desde arriba con una orden vertical, tienes que hacer esto. Nosotros somos diferentes, los de la sociedad civil tratamos de ser autónomos, pero en el fondo, por vía pacífica, de lograr un consenso entre todos los de la sociedad por el bien general. Pero el disidente no, el disidente dice, no, pues la cuestión es sistemática. Yo tengo un problema con el sistema, yo quiero derribar el gobierno, yo quiero transformar el Estado. Entonces, él no busca consenso, el disidente busca disenso, por eso se llama disidente, disenso. Y también con la cultura pasa eso, que hay artistas que quieren provocar y no buscan el consenso, sino la disidencia, el disenso. Por allí nos movemos. Por eso yo quería hoy traer este tema, porque yo sé que hay muchas interpretaciones, y yo no creo que hoy en día nadie defienda la teoría de Thomas Hobbes de que somos individuos solitarios.
Pero bueno, en este mundo hay de todo, hay de todo. Yo creo que somos seres sociales, estoy de acuerdo con el idealismo de Hegel, que él creía que nos hacemos, al igual que los estados, en el reconocimiento. Un estado no existe hasta que la comunidad internacional no lo reconozca. Un estado no existe si otro estado no lo reconoce. Su principal identidad viene del reconocimiento recíproco de unos a otros. Los estados se reconocen y vienen a la existencia real a través de ese reconocimiento recíproco mutuo. Pues los seres humanos también somos seres sociales. Somos seres sociales desde que nacemos. Lo único que venimos de una comunidad muy amorosa que es la familia, y luego cuando ya la familia no puede sostenernos por más tiempo porque crecemos y nos multiplicamos, pues salimos al ámbito de la vida social, no política. No todos llegamos a ser alcaldes ni gobernadores, pero salimos a la calle a trabajar, a estudiar, a lo que sea, o a asistir a la iglesia, a una iglesia o a un gremio artístico, y allí aprendemos casi siempre ya no con tanto altruismo, un poquito más de egoísmo que el que no teníamos en la familia. En la familia es difícil que seamos egoístas porque nos queremos todos de una forma muy colectivista. Ya en la sociedad civil hay de todo, pero depende ya de los valores que se traigan de esa original formación que es la familia, cómo será esa sociedad civil. Yo veo, y ya termino, la sociedad civil cubana la veo muy débil, no estamos acostumbrados a ser autónomos. Siempre esperamos que Radio Martí diga algo para los disidentes, para los que están disgustados con el gobierno o el Estado. Esperamos que los americanos digan algo, o que la Unión Europea en este caso diga algo, o otros, los que son más oficialistas y conservadores, esperan que el Estado, que el gobierno cubano diga cómo pensar, cómo usar el tiempo libre, cómo estudiar, cómo dirigir la vida, la conducta social. Entonces, unos y otros, los que esperan que Estados Unidos o Europa decida nuestro destino, y el otro grupo que espera que el gobierno de Díaz-Canel decida su destino, en el medio hay un gran vacío que es esa sociedad civil que no acaba de formarse, porque debe ser autónoma y debe ser diversa. Cada uno de nosotros tiene un sistema propio desarrollado por sí mismo. Esto es un poco raro, casi siempre adoptado por alguna escuela del pensamiento político o filosófico, o sea, casi siempre siguiendo las ideas de una escuela ya formada en el pasado, ¿no? Y así intentamos, pues, entender todo lo que nos rodea. Incluso, ya repito, filosóficamente tratamos de entender las leyes más generales de la sociedad, de la naturaleza, del pensamiento, para conocernos a nosotros mismos. Eso ya en el campo de la filosofía. Y bueno, cuando nos ponemos muy individualistas, llegamos a filosofar sobre incluso el sentido de la vida. Eso es nosotros en lo particular, siguiendo escuelas del pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos unos con otros? Pues llega el conflicto. Llega el conflicto porque cada uno de nosotros trae una interpretación es muy particular, que inmediatamente queda en ridículo frente a otras si nos ganan en la disputa, y entonces empezamos a perder ya ese deseo inicial de encontrar la verdad, y nos concentramos en la batalla, por imponer nuestro criterio, por vencer al adversario, por derrotarle, incluso frente a terceras personas. Casi nunca se produce una discusión en solitario, dos personas discutiendo en el desierto, ¿no? O en un lugar donde no hay más nadie, solo dos personas. Es muy raro. Casi siempre terminarían siendo amigos ante la amenaza del medio hostil, ante la soledad. Creo que dos hombres se harían amigos, se harían socios. Pero casi siempre las disputas son teniendo en cuenta al público, teniendo en cuenta al tercer sujeto. Por ese camino, obviamente, nosotros los cubanos, que no estamos tan acostumbrados por nuestra propia historia republicana, de dictaduras de todo tipo y de, vamos a decir, anarquía en el pensamiento político, pues por ese camino llegamos a una situación de caos y de cinismo que terminamos desconfiando de nuestros proyectos colectivos. Terminamos desconfiando porque nos atrincheramos en las trincheras y no llegamos a una conclusión sabia. Pero yo pienso que lo que nos falta por ahora, por falta de costumbre, no es por falta de inteligencia, por falta de costumbre, que es tan poderosa como la inteligencia, y la costumbre, ya ustedes saben cómo se dice, es más fuerte que el amor, ¿no? Si la costumbre nos ayuda vamos a decir, dirigir, encauzar nuestras disputas, pues pudiéramos llegar
grados elevados de felicidad y de éxito material, incluso, pensando en la economía. Pero hasta ahora no lo hemos logrado. Tenemos una historia de caudillismo y de trincheras ideológicas en disputa. No hemos llegado a un acuerdo que beneficie al país, a Cuba. Me refiero a Cuba, al Estado-Nación, al Estado-Nación. Lo que pasa es que, repito, nos falta ese sistema para encauzar la discusión. Nos falta ese sistema y eso le toca quizá no a los iluminados, obviamente del partido Vanguardia, sino a los pensadores, a los académicos, ¿no? A las personas que en Cuba se dedican a recibir el pensamiento de los padres fundadores y a perfeccionarlo para actualizarlo, ¿no? Para llevarlo al presente. Creo que esa es una misión de los pensadores cubanos. Ya es hora de que tengamos una escuela filosófica nacional cubana que esté concentrada en resolver este problema de la convivencia de diferentes pensamientos, no que uno derrote al otro, sino cómo convivir, cómo sacarle la mejor lasca, la mejor ventaja a la lucha dialéctica, ¿no? Dialéctica, que se supone que si se encausa bien produce desarrollo, se supone. Esa es la tradición filosófica occidental. Se supone que la lucha de contrarios genera desarrollo. Y esto no es marxismo, a pesar de que el marxismo sí heredó parte de la filosofía, ¿no? Sobre todo en Alemania. Yo creo que hoy el tema era la República ante el 59. Obviamente, ante el 52 se debe decir, la República de Cuba. Ya ustedes saben, el mito de la derecha es que era un Edén que se perdió por obra y gracia de los comunistas que estaban empecinados bajo el liderazgo de Fidel Castro en la igualdad. Estaban empecinados en una igualdad demasiado radical y en total desconfianza hacia la gestión privada, confiándose al partido iluminado y al Estado toda la administración de la cosa pública. Pues se descuidó la economía, se descuidó el derecho individual, se descuidó el derecho constitucional, se descuidó el Estado de Derecho en general y se desprestigió el valor sagrado de la propiedad privada. Las tradiciones, la familia, los gremios de la sociedad civil, todo se vino abajo porque supuestamente los comunistas querían mantener al pueblo esclavizado y trataron desde el principio, desde el 59, trataron de sabotear todo pensamiento que no fuera el oficial, todo pensamiento disidente. Ilegalizada la disidencia, pues Cuba se atrofió políticamente y económicamente también. Esa es la versión de la derecha, ¿no? Y la versión de la izquierda es que frente al capital, sobre todo frente al capital estadounidense, no nos quedaba otro camino que, sobre todo bajo los estados de emergencia y de excepción que producen las sanciones de ese poderoso vecino, pues no le queda a Cuba otra opción que tener un Estado autoritario, un Estado que no permita, vamos a decir, el desarrollo de la democracia liberal, porque sería muy poroso, ese tipo de Estado liberal sería muy poroso, muy débil y sería vulnerable a la infiltración subversiva de los elementos antinacionales, ya sea de los intereses de las empresas norteamericanas o de los intereses de un exilio, ¿no? Resentido contra la democracia directa, un exilio ultraconservador que confía más en el dinero que en el voto de sus conciudadanos dejados hace tiempo detrás, demasiado tiempo, más de medio siglo. Se produce una distancia y se supone que ese exilio económico y político, ese exilio ya no se siente cercano, no se siente calurosamente cercano a los intereses de los nativos de la isla. Por lo tanto, el Partido Comunista se le concede, ¿no? ese liderazgo protector de la nacionalidad, de la soberanía, frente a un exilio que ya está totalmente disociado, ¿no? De los orígenes nacionalistas de la República. O sea, supuestamente el Partido Comunista viene a salvar a la República, a modificarla y a conducirla hacia un socialismo razonable, no de tipo marxista, no. Supuestamente Cuba tiene su propio modelo. Estas son las dos opciones que hay ahora y obviamente los dos grupos, tratando de prevalecer en su argumentación, pues van a torcer las cosas, manipular las cosas y ensalzar las cosas que le convienen y disimular con las cosas que niegan su propio discurso, ¿no? Que niegan su propio discurso. Por lo tanto, los comunistas y revolucionarios, que bueno, eso de revolucionarios es un poco relativo porque son ya realmente conservadores de la conquista inicial, o sea, los conservadores en Cuba que ahora tratan con todas las fuerzas de su corazón,
preservar las conquistas de la revolución del 59, están tratando de decir que antes del 59 todo era un desastre, y la derecha, exiliada sobre todo, trata de decir que antes del 59 todo era un paraíso. Son dos posiciones extremas que lo que causan es desconcierto en las masas populares, se produce un desconcierto y la gente entonces se concentra en vivir el día a día, en buscar la comida y no meterse en política, y vuelve a suceder aquello que ya existía incluso antes de la revolución y con bastante, o sea, existía bastante, ¿no? Valga la forma esta de expresarlo. Existía bastante un pensamiento antipolítico. La gente en la familia decía, en la mesa no se discute de política, la política es sucia. ¿Por qué? Porque había un importante grupo que no estaba involucrado en la política antes del 59. Evidentemente, Batista en el 52 da un golpe de Estado a aquella república débil, corrupta, anárquica, da un golpe de Estado y establece una dictadura militar que nunca llega a ser totalitaria, porque evidentemente no era la naturaleza de ese poder. El poder de Batista era autoritario, dictatorial, sangriento, pero no totalitario. Con la llegada de Fidel Castro y con la asociación y alianza que hace con los comunistas, pues se crea un sistema totalitario donde la gente no son torturadas como en el régimen de Batista, pero la gente vive en un temor permanente y la gente se vigilan unos a otros y se pierde por completo la confianza en el sistema jurídico. Desaparece el Estado de Derecho, el habeas corpus, desaparecen todos los derechos individuales de las personas que anteriormente, en el 59, antes del 59, se mantenían, vamos a decir, marginadas de la política, pues se ven involucradas en la política y, bueno, ya ustedes saben los efectos sociales, los actos de repudio, las masas multitudinarias. El hombre masa viene con la revolución de Fidel Castro. Con la revolución de Fidel Castro, y en la medida que la economía se fue deteriorando y sobre todo cuando cae el campo socialista, ese hombre masa, pues lo que hace es abandona el apoyo al gobierno y se marcha a Miami. Cada vez que llega una crisis moral, casi siempre asociada obviamente a una crisis económica, gran parte de esa gran masa que apoya a la revolución de pronto cambia de casaca y es comprensible y se marcha a Miami, donde se vive mejor. Se vive mejor porque es el país más rico del mundo, la economía más grande del mundo. No llega a ser un poder imperialista formalmente, pero sí tiene un poder, Estados Unidos, carismático sobre el mundo. Tiene generales que son como procónsules en las regiones donde ellos controlan guerras que nunca se acaban. Tiene embajadas norteamericanas por el mundo entero. El inglés es casi la lengua, es la lengua franca. Se nos parece el inglés a una lengua tan prestigiosa como el latín cuando el Imperio Romano. Entonces, Estados Unidos no puede decidir la política de los países, pero presiona bastante. Por lo tanto, se mantiene este círculo vicioso de que los que están en Cuba defendiendo la soberanía mezclada inseparablemente de la idea socialista, pues siguen diciendo que ese poder de Estados Unidos es tan influyente que no se puede Cuba mover, hacer una apertura liberal, porque se perdería por completo la soberanía. Ahora, yo quiero señalar que antes del 59, mejor dicho, antes del 52, a pesar de que Batista estaba tras la bambalina, el Partido Auténtico, fundado por Grau, pues es un partido que sí es socialdemócrata, pero que incluso está muy influido por las ideas socialistas, por el marxismo, hablando literalmente del marxismo, porque obviamente todavía la socialdemocracia no se ha separado. Esto solo ocurrió en el 59, 1959, la socialdemocracia europea formalmente se distancia del marxismo, ya no sigue la filosofía marxista, no la sigue. Sigue luchando por la sociedad que se ocupa de lo social, por la democracia, mejor dicho, que se ocupa de lo social, pero ya no toma al marxismo como una guía filosófica de sus pronunciamientos políticos. La socialdemocracia, eso se divorcia del marxismo en el 59, pero antes, y es la que está en Cuba desde que sucede la revolución del 33, de Batista, la juventud estudiante, todo aquello fue frente a Machado. Ya ustedes saben, Machado era un hombre decente en sus inicios, era un hombre nacionalista, un luchador por la independencia de Cuba frente a España. Sin embargo, Machado le cogió el gusto al poder y se dejó guiar por la idea totalitaria, ¿no?, de hacer una unión de liberales y conservadores, y contra eso estuvieron obviamente los jóvenes de la universidad, estuvieron los nacionalistas y estuvieron también los comunistas, estuvieron contra Machado. Y por eso que es importante esa época,
en la revolución del 33, porque en el 33 es cuando se produce el decreto 1693, que es un decreto que da las 8 horas de trabajo al obrero agrícola. Sobre todo el obrero agrícola trabajaba y se agotaba y hasta tenía accidentes de trabajo porque eran muchas horas. Y en el 33 el movimiento sindical cubano pues logra, y las ideas nacionalistas y vamos a decir socialdemócratas, ¿no?, que ya iban creciendo, obviamente en el 33, esas son las mismas ideas que después llenan de contenido la Constitución del 40, y al partido auténtico en el poder. Pero en el 33 ya se empieza a poner en práctica los derechos de los trabajadores frente al capital, porque el capital desea obviamente el lucro y el trabajador tiene derecho a asociarse, a hacer sindicatos y luchar. Ya ustedes saben que en el 47 incluso, ya después termina la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pues empieza a descaradamente decir que ya no quiere comprarle tanta azúcar a Cuba, Jesús Menéndez, aquel líder sindical cubano, pues llega a Washington, llega a New York y empieza a discutir que no más, no menos, mejor dicho, no menos del 50% de azúcar tienen que comprarse a los americanos. Se negocia, se presiona y ya vemos que eso fue en el 47, pero desde el 33 ya se estaba luchando con Grau en ese gobierno de la transición en la petarquía. Ya Grau San Martín había logrado las 8 horas de trabajo, y eso por supuesto que fue un logro de los trabajadores cubanos frente al capital, y de eso no hay duda. No quiere decir un logro del marxismo frente al capital, simplemente de los trabajadores cubanos, de los sindicalistas frente al capitalismo. Eso fue un logro, y obviamente después llegan las vacaciones pagadas y todo lo que sucedió después del 40 con Fulgencio Batista, incluso estando no como dictador. Entonces la primera gobernación de Batista del 40 al 44 pues fue el hombre de la corbata y del traje, y bajo él se produjeron muchos beneficios para los trabajadores, sin lugar a dudas. Pero todo eso venía del 33, lo que yo quiero señalar. Ahí estaban los trabajadores, los sindicalistas, desde abajo con algunas ideas de izquierda, pero no completamente ideas marxistas, no, para nada. Y esa fue la historia de una lucha entre los trabajadores y el capital, que más o menos se concilia en la Constitución del 40. Creo que fue una constitución socialdemócrata. Mucha gente dice que hay que regresar a esa constitución. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes eso, porque la visión que predomina en Miami es la económica. Había un PIB, aquí se habla mucho de los números, de los resultados de los números económicos. ¿A Cuba le iba bien? Sí, económicamente sí. ¿Al pueblo cubano le iba bien? Pues no, porque la desigualdad que producía la economía eficiente muchas veces descuida la desigualdad y el problema social, y por eso que continuamente estaba en conflicto la gente de Batista. Batista llega a interferir incluso en el 53, él impone una reducción de la producción azucarera. Había ocurrido que una zafra de 7 millones de toneladas, que era bastante, pues no era inteligente porque los precios estaban muy bajos, muy bajos. Y entonces Batista decide en el 53 reducir la cuota a 5, o sea, la cantidad de producción azucarera la reduce a 5, porque él tenía mucho interés. Batista tenía una corporación de beneficencia paralela al gobierno, tenía como un gobierno paralelo, y él le sacaba, creo que eran 6 centavos a cada saco de azúcar, y si bajaba mucho el precio, pues tendría Batista menos dinero para su obra. A Batista en esa época mucha gente lo comparaba con este señor de Argentina, Perón, con Perón.